Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, a donde quiera que llegue este mensaje, este video. Que la paz de Dios sea con ustedes en gran manera, nuestros amigos que nos siguen de una manera u otra, aquellos que pasan por el canal, Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Hoy, precisamente en la madrugada, estaba orando porque estaba inquieto y siempre que he aprendido que siempre que me siento así y siento la voz de Dios que me dice la presencia, nosotros pues nos vamos a la presencia, nos vamos allí porque creo que es la clave para poder escuchar la voz de Dios, poder escuchar la voz de Dios. Y previamente a esto nos había escrito, les voy a explicar qué fue lo que Dios nos dijo en esta madrugada. Porque previamente nos había escrito alguien y nos había contado su testimonio y nos había dicho que esta persona sentía que ya no había solución para su vida en cuanto a Dios, en cuanto a propósito divino. Esta persona nos contaba lo que le había pasado y me decía: pastor, mi vida ha sido un desastre, mi vida ha dado un giro traumático, y yo por sus palabras pude notar el gran nivel de desolación que tenía, de frustración, de desenfoque. De hecho, yo preguntaba, comunicaba con ella, con esta persona, y le preguntaba que si ella me permitía pues comentar sin decir nombre, sin nada, sobre su testimonio, y me decía que sí. Esto ya después que le ministré, después que tuve un tiempo de conversación. Esta persona me decía que ella fue una persona que siempre sirvió al Señor, desde que se convirtió al Evangelio, que nació en un hogar cristiano, se convirtió al Evangelio, porque hay un proceso que hay que convertirse al Evangelio, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, y que estuvo sirviendo al Señor desde muy joven, se casó, tuvo sus hijos, pero por cosas de la vida, como dije en algún momento en alguna de mis predicaciones, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, tomó el control a raíz de una vida de frustración que llevaba en su matrimonio con la persona que eligió, XY. Pero que eso trajo también otros conflictos más en su vida personal, decisiones mal tomadas, se dio a la bebida, tuvo un desastre en su vida. Quizás esa es la experiencia que ella ha tenido. Incluso se fue hasta la fuma. Bueno, ¿para qué contarle tantas cosas? Yo, ya después que estábamos comentando, que nos estábamos ya interiorizando en la conversación más, y ya sentí que ella estaba ministrada, y le agradecía al Señor por el tiempo que estábamos conversando y demás. Le tiré una broma, ¿no? Porque ya después que ya se sentía segura y se sintió liberada y ministrada, yo le decía a ella: ¿sabes una cosa? El trauma que me has contado de tu vida es Tiburón Sangriento, quinta parte. Es una película. Yo le decía: es Tiburón Sangriento, quinta parte. Porque realmente su vida ha sido un desastre, hasta que finalmente conversamos y demás. Entonces eso se me quedó en la cabeza, y mientras estaba orando, el Señor me traía esto a la mente y me daba una palabra para compartirla hoy con ustedes. No sé a quién le va a hacer falta, no sé si estarás viendo este video dentro de 10 años, dentro de 15 días, si lo estarás viendo dentro de algunos minutos, yo no sé.
El caso es que le he orado a Dios y le dije al Señor que Dios permitiera que un rema poderoso de su espíritu estuviera en este tema que vamos a estar hablando, en esta conversación que vamos a conversar. Porque justamente esta persona me decía que ella no creía hasta después, bueno, por supuesto conversamos, ¿ves? Pero que ella no creía que Dios podía hacer algo de un desastre como era su vida. De un desastre como en una persona como ella y en una persona que haya cometido tanto desastre como cometió esta persona. Y yo le decía que sí, y hoy te digo que sí. Mientras yo oraba hoy, una de las cosas que el Señor me inquietaba era compartir esto, a compartir justamente esto. Mira, a veces creemos, y una de las cosas que yo comentaba con alguien hoy, ministrando casualmente también, yo le decía que una de las cosas que el enemigo, Satanás, hace es jugar con nuestras emociones. Una vez que Satanás logra tomar el control de nuestras emociones a través del pensamiento, pues ya tenemos la batalla casi perdida. ¿Por qué digo casi perdida? Porque yo sé que Dios no se estará tranquilo. Ese Dios que yo conozco, como muchas veces le digo a mis hijos, ese Dios está escapado. Porque Dios sabe cómo pelear. Dios sabe cómo pelear. Pero ciertamente cuando nuestras emociones son cautivas, nosotros somos cautivos de esos pensamientos negativos por algo que hemos hecho, por algo que hemos pensado, por algo pecado que cometimos, como quiera usted tener esa experiencia, como quiera llamar usted esa experiencia, pues ciertamente esa experiencia que es vivida, por supuesto, una experiencia que vivimos, toma control de nuestras emociones y entonces Satanás no deja que la persona se levante, porque cada vez que la persona quiere levantarse, él le trae a la memoria el pasado o usa a alguien, que era lo que le pasaba a esta persona, que recordaba su pasado, o cuando mejor ella se sentía levantándose, usaba a alguien para recordarle su pasado, con un comentario, con algo, y si no, decía que fue una de las últimas cosas que más le dolió, que alguien se le acercó, supuestamente era una amiga, un amigo, no sé, no recuerdo ahora, y le decía, chica, qué lástima que hayas caído donde hayas caído, que estés como estés. Antes tú eras. Y esta persona me contaba que esto le causó tanto, pero tanta tristeza y tanto golpe en su emoción que decidió escribirme. Porque había escuchado nuestros mensajes y demás. Y gracias a Dios salió bien ministrada. La gloria sea al Señor. Como espero Dios mediante pueda salir bien ministrado en esta hora. Creo que Dios sí puede hacer. Yo creo que Dios puede hacer de un desastre algo bueno. De un desastre, yo creo que Dios puede hacer algo extraordinario. Quizás tú dirás, pastor, lo que pasa es que tú no sabes lo que me pasó, pastor, porque quizás tú no has vivido lo que yo he vivido, tú no has herido a la gente que yo he herido, tú no has hecho lo que yo he hecho. Mira, quizás yo no haya hecho lo que tú hiciste. A lo mejor no llegué a ese nivel, pero a lo mejor me pasé. Eso tú no lo sabes. Y yo te estoy hablando desde mi experiencia, porque no me gusta estar falaciando con cosas que en definitiva, no, lo que te estoy diciendo lo he vivido en carne propia, y lo que te estoy diciendo de que Dios levanta y restaura, restituye, lo he vivido, lo sé, yo sé que Dios lo hace. Ahora, quien tiene que creerlo, que Dios lo puede hacer en el desastre de tu vida, eres tú. Eres tú, porque si tú no crees que Dios lo puede hacer, entonces es como a veces yo le digo a las personas, y comentaba con esta otra persona, atas a Dios de manos y de pies. Es una manera figurada que yo le hablo a las personas, ¿no? Usted quiere que una persona haga algo por usted, y si usted amarra a las personas de manos y pies, ¿qué puede hacer esa persona por usted? Bueno, es como si amarráramos a Dios
¿ok? Porque entonces Dios quiere hacer, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nuestra fe no se activa, y una de las cosas que el enemigo juega mucho con esto, pues entonces el proceso se atrasa, se alarga. Y una de las cosas que yo sé y yo creo es que Dios del desastre crea algo bonito, crea algo extraordinario. Quizá usted dice, pero ¿cómo eso es imposible después que yo haya hecho, después que la gente, porque puede ser la otra postura, es que quizás usted está oyendo este mensaje y usted no es de los que están necesitados de que Dios haga algo en su desastre de vida. ¿Entiende? A lo mejor usted el que está analizando ahora lo que yo estoy diciendo para hablar y decir y comentar lo que no tiene que hablar, ni decir, ni comentar, algo que quizás usted mismo ni ha vivido. ¿Entiende? Por eso es que muchas veces yo le digo a la gente que antes de hablar, piense. Antes usted de hablar de una persona, mire su historia. Antes de usted criticar a alguien, mire su historia. Que eso le va a decir mucho a usted de quién es esa persona. Entonces, yo creo que Dios sí lo puede hacer. Mira, yo creo que Dios lo puede hacer en tu vida. Y te digo por qué. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso número 1, dice algo extraordinario que era lo que el Señor me traía a la memoria y en el espíritu esta madrugada. Y el Señor me decía, compártelo, anúncialo, que yo hago del desastre propósito, creo propósitos de los desastres. Y yo creo que Dios crea propósitos de los desastres. Quizás algunos doctores de la ley estén mirando ahora y estén ya erizados, ya estén quizás, no han terminado el mensaje, ya están escribiendo y quizás puedan comentar, o si está con alguien conversando, le puede decir, él está equivocado, mira. Yo sí creo que Dios de desastre crea propósito. Mira, en Génesis capítulo número 1, el Señor me lo traía hoy a la memoria en la madrugada y me ministraba poderosamente porque hasta me animó, el Señor me levantaba y una de las cosas que yo sentía que el Espíritu Santo me decía era esto, ¿no? En el pasaje dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice el pasaje, sigue diciendo el pasaje, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y quiero tomarlo textualmente así. Hay muchas teorías, muchas maneras de ver el pasaje, algunos teólogos. No me quiero meter en eso. Quiero verlo textualmente ahora sí. Porque así fue como el Espíritu me lo traía, me lo revelaba en la madrugada. La Biblia dice que hubo un principio, que todo tuvo un principio, como hubo un principio en tu vida. ¿Sabes una cosa? Desde que fuiste concebido, desde que fuiste concebida en el vientre de tu madre, mira, por la vía que sea, a lo mejor tú dices, ay pastor, porque tú no sabes, yo fui una hija o yo fui un hijo que no fui deseado, yo fui obra de la casualidad o yo fui obra de una violación, de lo que haya sido. El caso es que estás con vida. El caso es que ahora mismo estás viendo este video. Y te voy a decir algo en el nombre del Señor. Cuando tú naciste, nacieron propósitos. Cuando Dios permitió que tú nacieras, nacieron propósitos en tu vida. Que hayan sido estorbados por malas decisiones, que hayan sido estorbados por XY. Eso no impedirá nunca que el propósito con el cual Dios permitió que tú nacieras y estuvieras vivo hasta hoy, deje de cumplirse. Quizás tú dirás, pero ¿cómo es posible, pastor, si yo hice un desastre? Como esta persona que me hablaba, yo quisiera que usted hubiera visto las palabras mientras escribíamos y después comenzamos a conversar. Cómo estas palabras, el tono de voz de una persona triste, de una persona que tenía deseo de vivir en el Señor, me decía, yo siento, pero es que no puedo. Siento que es algo más fuerte que yo, que me oprime, y gracias a Dios que Dios nos dio palabra y fuimos encauzando todas las cosas. Dice la Biblia, en el principio creó Dios.
y te dije, yo creo que Dios, desde que te creó en el vientre de tu madre, desde que Dios te dio forma en el vientre de tu madre, tal y como tú eres, ya Dios sabía que ibas a pasar por este proceso. Pero aún así Dios permitió que tú estuvieras cuidado para este momento del llamado, para que le sirviera. Pero aún así Dios sabía que ibas a pecar, Dios sabía que ibas a tomar malas decisiones. Pero aún así a Dios le plugo en su gracia llamarte, a Dios le plugo en su gracia tenerte en cuenta para servirle, para edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que había un desorden. Y mientras el Espíritu me ministraba, yo decía, wow, desorden, es tremendo. Y mira esto, algo extraordinario que revela la palabra de Dios. Tú sabes que todo fue hecho por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Por eso es tan importante creer la palabra decretada por Dios. Mira, hay gente que dice que no hay oportunidad. Por eso que a veces yo en un comentario, que a veces he comentado en Facebook, y a veces hemos predicado, le hemos dicho a la gente que yo no entiendo cómo hay cristianos, cómo hay creyentes que no creen en la restauración, que no creen en el perdón. No lo entiendo, no, es que no logro entenderlo. No sé cómo interpretan ellos que ellos están en pie. A lo mejor se creen los super santos, ¿sí? Que tienen alita, ¿sabes? Una aureola, tienen. A lo mejor se creen ellos que no pecan, que no. Pero en la Biblia que yo conozco, el Dios que yo conozco, permitió que en la Escritura se escribiera, porque Él la inspiró. En Santiago dice que el hombre es bienaventurado el hombre que no peca en palabra. Mire, hermano, pecamos en palabra, en pensamiento. Pecamos en gestos, en actitudes, pecamos en tantas maneras. Entonces, si vamos a creer que no hay perdón, no hay restitución, no hay levantamiento para un caído, entonces arranquemos de la Biblia los textos que hablan de restauración, los textos que hablan de oportunidad, los pasajes que muestran restitución. Arranquémoslos de la Biblia. Mira, es mejor digamos que la Biblia es mentira. Es mejor, digamos, que, como dicen algunos por ahí, que la Biblia no toda fue escrita o inspirada por Dios, mejor dicho. Que no toda la Biblia fue inspirada. Vamos mejor a decir esa teoría, esa falsedad, ese diabolismo. Es mejor que estar diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y no estar creyendo en que Dios puede restaurar a una persona, que Dios puede perdonar a una persona, que Dios puede levantar a una persona. Yo sí lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque lo he vivido. Pero no solamente porque lo he vivido, sino porque la palabra me lo dice. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Y aunque el justo cayere, no quedará postrado porque Jehová lo sostiene de su mano. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan, el apóstol Juan, no recuerdo en qué epístola, pero habla y dice, hijitos, os escribo para que si pecáis, sepan que abogado tienen para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, lavarnos de toda maldad. Se los estoy parafraseando. Es decir, hay muchos pasajes que podemos citarle en esta conversación, este tema casi de conversación, que dice que Dios, o que nos habla que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de restauración, un Dios de levantamiento, para no mencionar otros pasajes. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que todo se hace por la palabra, y es importante creerle a la palabra, es importantísimo para nosotros los creyentes creerle a la palabra. ¿Por qué? Dice la Biblia, y Dios dijo, se haga la luz, y Dios dijo, mire Génesis, después usted le pasa por arribita para redimir el tiempo, pero léaselo, y léaselo bajo esta perspectiva, con esta perspectiva que le estamos explicando. Dice la Biblia, y Dios dijo, sea la luz, sepárese las aguas que están debajo de las aguas, Dios creó los grandes monstruos marinos. Mírelo para que usted vea que en toda la descripción de la creación, toda la expresión es, y Dios dijo, y Dios dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Hermano, hermana que me estás mirando, no es casualidad que me estés mirando hoy. Mira, yo me iba a acostar ahorita a dormir. Yo llegué de un trabajo que estoy haciendo, con las manos sucias todavía,
Eh, pero sentía ese fuego de volver a orar. Y fui y le dije a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? Aquí estoy. Y mientras oraba, Dios me decía, es hora de que comiences a grabar. Mira, yo no sé si, como te dije al comienzo, si vas a ver este video dentro de unos minutos, si lo vas a ver dentro de 15 días, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, yo no lo sé. Yo lo único que sí sé es que Dios me está guiando para hablarte en esta hora. Y quiero aclararte algo. Yo no necesito decirte que Dios me dijo, que Dios me habló, para crear un ambiente místico, para buscar crédito, para que tú me veas. Yo no lo necesito. ¿Sabe por qué yo no necesito eso? Para que tú me prestes atención, porque todo depende de ti. Yo no creo que cuando los predicadores hablan y dicen porque Dios nos habló o Dios nos dijo, lo estén haciendo para manipular, aunque hayan quien lo manipule. Aunque existen quienes manipulan y usan a Dios para buscar un poco de crédito. Yo no lo necesito. Porque ¿sabe el por qué? Porque la palabra sola de Dios tiene su crédito. La palabra sola de Dios tiene su crédito. Y yo no estoy hablando otra palabra que no sea la palabra de Dios. Por tanto, no necesito, y te lo quería aclarar porque una de las cosas que oraba, cuando estaba orando, el Señor me lo traía a la memoria, ¿no? Para decirlo. Y es que yo no necesito usar el nombre de Dios para buscar el crédito. No lo necesito porque la palabra sola, la solita palabra, tiene el crédito. Tiene la autoridad. Recuerde, dice la Biblia, y Dios dijo y fue hecho. Entonces, ya Dios dictaminó sobre tu vida. Ya Dios dijo sobre tu desastre. Dios quiere hacer algo nuevo. ¡Aleluya! Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. En medio de ese desastre. En medio de toda la hecatombe de tu vida. Sí, la de tu vida. Dios lo puede hacer otra vez. Dios lo puede hacer otra vez. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Tú crees? Yo no lo creo solamente. Yo te lo estoy declarando. Porque la Escritura así lo afirma. Recuerda que del desorden Dios creó orden. Quizás tu vida está ahora mismo pati para arriba. Quizás tu vida ahora mismo está en desorden total. Pero sabes una cosa. Dios quiere poner orden. Y Dios quiere poner propósito. Dios quiere reavivar propósito. Que quizás ya tú crees que están muertos. Que quizás tú crees que ya están frustrados esos propósitos. No. Dios sigue pensando en ti. Dios sigue pensando en los tuyos. Dios sigue pensando en ti en grande. Pero quien tiene que creerlo eres tú. Hoy, Dios te está diciendo que de ese desastre, Dios sacará propósito. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué estoy contento? ¿Y por qué me alegra tanto hablar de mi Dios así? Y hablo de Dios jactanciosamente. Y hablo de su palabra jactanciosamente. Porque Él me ha enseñado en todo mi trayecto de vida cristiana que no hay otro como Él. Mírame, no hay otro como Dios para comprenderte, para entenderte, para consolarte, para ayudarte, para restituirte, para tantas cosas. No hay como Dios nadie. Por eso amo tanto a Dios, amo tanto su obra, su carácter, su forma de ser. Hay un himno que esta madrugada me estaba dando vuelta y me levanté esta mañana con ese himno. Gloria, gloria, aleluya. No sé cuánto lo recordarán. Dice gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, bendito Salvador. ¿Sabe algo? Mírame, lo que Dios hizo por ti, por mí, lo que Cristo hizo por ti, por mí,
es muestra solamente eso del gran amor que nos tiene. ¿Tú crees que Él te va a abandonar? Yo le decía a esta persona, o a una persona hoy creo que ministrándole, que hablando de las consecuencias de las malas decisiones, de los pecados, porque yo creo que hay consecuencias y consecuencias, hay consecuencias y consecuencias. Yo creo que cuando una persona peca, un cristiano peca, y se obstina en pecar en una vida depravada, en una vida de desorden, las consecuencias que le vienen son consecuencias. Pero cuando un cristiano cae en pecado, cuando un cristiano se desenfoca, un cristiano peca, pero se arrepiente, pero busca el favor de Dios, vienen consecuencias, pero no vienen consecuencias. Explico un poquito esto, porque yo lo que quiero es que usted entienda que Dios es justo. Y cuando hay una persona con una actitud depravada, una actitud pecaminosa, una actitud que no haya arrepentimiento, un cristiano que no tenga arrepentimiento, por supuesto que sus acciones y sus actos le llevarán a tener consecuencias mucho más nefastas que un cristiano que cayó en pecado, que reconoce su error y se vuelve a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pecaron y pecaron. Pecaron y pecaron. ¿Sí? Personas que pecaron y pecaron. Y las consecuencias fueron desastrosas para algunos y otras fueron más leves para otras. No estamos hablando de que no haya consecuencias, pero incluso si Dios le plujo en su gracia que tú no tengas que pagar consecuencias porque ya Él las cargó en la cruz, no somos nadie para criticar a nadie. ¿Ok? No somos nadie para estar hurgándole en la vida a nadie, ni en las heridas de nadie. Si una persona se quiere levantar, un creyente se quiere levantar, ayudémosle, démosle la mano para que se levante, oremos por él. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Esa es la actitud de los hijos de Dios. No hay otra. Entonces, yo creo que de tu desastre van a haber propósitos. Yo creo, le decía a esta persona que el enemigo tiene un arte, que el Señor lo reprenda, de crear desastres en nuestra vida, de manipular nuestras emociones, XY. Y yo le ponía el ejemplo hoy a alguien de lo que pasó con Cristo. Cristo nació, nuestro Salvador, bendito su nombre, nuestro Mesías enviado por Dios, a Él sea la gloria. Nació, creció, fue al templo. Le estoy recordando cosas que comenzó su ministerio, milagros para aquí, milagros para allá, personas endemoniadas liberadas, la mujer prostituta que se llegó a salvar, la mujer samaritana, cosas que le estoy recordando. Pero hay un pero. En la vida de Jesús comenzaron a acontecer ciertas cosas que, como la traición, como el abandono de los que con él estaban, todo esto, a pesar de que era profético, pero Jesús estaba en condición de hombre. Estaba sintiendo lo mismo que tú, que yo, cuando nos traicionan, cuando sentimos que la gente nos da la espalda. Y justamente cuando está Jesús en la cruz del Calvario, Jesús dice algunas palabras, pero una de las que quiero mencionarte es esta, una expresión que Jesús dijo: Padre, oh Dios mío, ¿por qué, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba en la cruz del Calvario cargando tu cruz, cargando tus pecados. En la cruz cargaba tus pecados, pasados, presentes y futuros. Te lo repito, pasado, presentes y futuro, hasta que Él venga. Ahí estaba el pecado de toda la humanidad, cargaba sobre sus hombros. Claro que Dios, por su justicia, porque Él es santo, Dios tenía que estar separado, porque es que Jesús, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. Mira lo que hizo el diablo. Usó a la gente para que lo crucificara, a pesar, como dije ahorita, que era profético. Pero mírelo en la vida, como ser humano, mírelo como ser humano. ¿Qué hizo el diablo? Dice la Biblia que que Jesús
Lo enterraron. Pero no solamente lo enterraron, el diablo hace eso con nuestra vida. Eso es lo que el diablo hizo con tu vida. Yo se lo explicaba a una persona. Eso es lo que el diablo hace con nuestra vida. Nos lleva a lo máximo. No solamente lo enterró. ¿Sabe qué hizo? Le puso una piedra. Pero no solamente le puso la piedra. Le mandó a poner guardia. Como diciendo, de ahí nadie te saca. Porque Jesús estaba en su condición de hombre. Pero aleluya. Dice la Biblia que Él daba su vida y Él mismo la tomaba. Bendito su nombre. Él dio su vida por ti. Él la tomó nuevamente. Resucitó de entre los muertos para darte vida y vida en abundancia. Ese Dios que tú adoras, ese Dios al que tú le has servido, ese Dios que tú piensas que te ha desechado por lo que hiciste, no te ha desechado. Sigue pensando en ti. En ese medio de tu desastre, en ese desastre que tú dices que no hay salida, Dios está creando propósito. Pero atrévete a creerle. Atrévete a creerle al Dios de la gloria. Dice la Biblia que al tercer día, ¿qué piedra? ¿Qué guardia? Ni piedras ni guardias. No hay demonio que aguantaran el resucitar de Cristo. Tú sabes una cosa. Así mismo va a pasar contigo. El diablo quizás te puso una piedra para matarte, para decir, de aquí tú no te levantas más. Quizás el diablo te puso guardia, gente que te estén velando para cada rato mencionarte tu pasado, para cada rato andarte en ¿sabes? Porque para eso hay gente, sí, busca gente para hacer daño, busca cristianos, entre comillas, para hacer daño en la iglesia, búscalo, criticones, chanchulleros, breteros, habladores de mal, infladores del... Búscalo de todo. Pocos lo vas a encontrar que te van a decir, estoy orando por ti. Yo sé que Dios te va a levantar. Cuenta conmigo, estoy aquí. Pocos te lo vas a encontrar. Todos los demás se van a olvidar de ti como alguien que pasó por ahí. Pero ¿sabes qué? No hay demonio, no hay piedra, no hay comentario, no hay nada que te aguante. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere levantarte. Dios hoy quiere levantarte. Dios quiere que creas lo que hace día Él te está dando, lo que hace algún tiempo Él te está inquietando. Créelo, es Dios. Dice la Biblia, Él produce en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Eso que tú has deseado, que tú has querido, yo me voy a levantar. Eso viene de Dios, eso no es tuyo. Eso que tú has deseado, voy a volverme a restaurar, voy a volver a tomar, a poner las manos en el arado. Eso no es tuyo, eso viene de Dios. Y Dios quiere en esta hora que tú entiendas que eso viene de Él, que Él lo ha estado poniendo en tu corazón hace mucho tiempo. Si tú quieres que nada te detenga, ni piedra, ni demonio, ni chanchullería de la gente, créele a Dios. De tu desastre, Dios está creando propósito. Acuérdate, de ese desastre, Dios crea propósito. Dice la Biblia que Cristo fue levantado. Y ahora mismo está a la diestra de Dios intercediendo por tu vida y por mi vida. Él sabía que tú ibas a pecar. Él sabía que tú ibas a fallarle. Pero ¿sabes qué te dice? Levántate, hija mía. Levántate, hijo mío. Yo sé por lo que tú has pasado. ¿Tú sabes qué dice la Biblia, mi hermano? Dice la Biblia que Él es experimentado en quebranto, varón de dolores. Aleluya. Él sabe por lo que estás pasando. No mires más a los hombres. Créele a la palabra de Dios. Recuerda, de tu desastre, Dios estará creando propósito. Del desorden que hay en tu vida, Dios estará creando propósito. Porque el que te hizo nacer, el que te hizo estar seguro en los pechos de tu madre, el que te ha cuidado desde que tú naciste, desde que diste el primer suspiro de aire de este planeta, desde ese mismo momento, desde mucho antes, desde que fuiste concebido, ya Dios estaba poniendo propósito en ti. Dios te eligió desde el vientre de tu madre. No te quedes más frustrada ni frustrado. Eso es lo que quiere el diablo. Mira, no le creas más a la gente, levántate. Dios te ama, tú vales para Él, tú no eres cualquier cosa. Él derramó la sangre de Él por ti. Es verdad, caíste, pecaste, pero levántate. Dios no te quiere ver allí caído. Dios no te quiere ver sin ánimo. Dios no te quiere verte así como has estado.
Dios quiere que te levantes porque el don o los dones que Dios ha puesto en ti están vigentes todavía. Lo que sucede es que no estás brillando. Y como no estás brillando, la razón es porque no lo estás buscando. Le creíste la mentira al diablo. El diablo está jugando, que el Señor lo reprenda. Los demonios están jugando con tus sentimientos, con tus emociones. Mira, levántate. Dios de tu desastre estará creando nuevos propósitos. Dios del desorden de tu vida estará dándole orden a tu vida y estará creando nuevos propósitos. No es porque Dios le interese más su propósito de que tú te levantes para ser usado para alguien, es que Dios quiere que dentro del propósito que Él te está dando, Él quiere que te salves, Él quiere que te levantes, que te vuelvas a rejuvenecer como el águila. Él te da fuerza. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores, de misericordia, el que renueva tu vida. Dice que te da fuerza. Aleluya, te lo estoy parafraseando. Hija, hijo de Dios, cierro con esto. De tu desorden, Dios estará trayendo propósito. Estará creando propósito. Créelo en esta hora. Créelo en esta hora. Si te fue de bendición este tema, esta conversación, compártelo con algún hermano. Da tu like. No sé, activa la campanita porque estamos transmitiendo por Facebook también, pero estamos en otros canales, en otras plataformas. En Facebook tengo muchos canales, muchos Facebook en los cuales estoy trabajando. Y tengo un canal en YouTube, El Poder de una Restauración, Pastor José Luis Martínez. Puedes buscarnos allí, puedes buscar otro contenido allí de las cosas que estamos subiendo. Si quieres seguirte alimentando, da tu like, como te decía, coméntalo, compártelo con alguien que tú creas que necesite, o si quieres ponerlo, postearlo en tu Face. No nos ponemos bravos, nada por el estilo, tampoco estamos monetizando esto. Lo único que yo quiero es que la palabra de Dios sea divulgada y que este mensaje llegue a todas las personas por todas las vías posibles. Nada, que Dios te bendiga en esta hora, es el deseo de mi corazón. Sigo orando por ti, aún sin conocerte. Oro por ti, le digo a Dios: Señor, para la persona que oiga esto, sea bendecido. Oro por los que ya conozco, que hemos interactuado y nos siguen de cierta manera, que aprovecho, saludo a mi familia, a Elsa, que nos está siguiendo, a veces ha comentado algunas cosas, a otros primos que tenemos también. Oye, felicidades para todos, gracias por seguirnos. Y a todos, no les respondo a nadie, no esto, pero no quiere decir que no los vea. Sí los estoy viendo, sí leo lo que comentan, pero para que nadie se me ponga celoso, simplemente no le escribo a nadie, pero sí leo todo lo que ponen. Todo lo que ponen, si ponen un like, si ponen un corazoncito, lo que pongan, yo lo leo, juntamente con el equipo que nos está apoyando en esto. Dios te bendiga, mucho es el deseo de mi corazón, que la paz de Dios sea contigo. Aquí estamos para servirte. Bendiciones miles para ustedes. Mi número telefónico para los que no lo tienen, una vez ya lo dije, pero lo repito: 53 27 80 19. Ese es mi WhatsApp también. Pueden comunicarse conmigo, hablamos por allí sin problema de ningún tipo. ¿Ok? Dale, Dios le bendiga, les queremos grandemente en el amor del Señor. Bendiciones miles para ustedes.